Hola, bendiciones, que la paz de Dios esté contigo este nuevo día. Quiero compartirte lo que dice el devocional de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45 hasta el 57. Y dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, que es sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron en aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Cerrando este capítulo número 11, tras la espectacular resurrección de Lázaro, esperaríamos una celebración unánime. Sin embargo, el pasaje nos muestra una división. Mientras muchos de los testigos creen en Jesús, otros corren a informar a los líderes religiosos, quienes, movidos por el pánico a perder su posición, convocan al Sanedrín no para investigar la verdad, sino para planificar minuciosamente la muerte del dador de la vida. Este cierre de capítulo nos regala una profunda enseñanza sobre las agendas ocultas del egoísmo y el control soberano de Dios sobre los planes humanos, y el llamado a saber apartarse para esperar el tiempo perfecto. Número 1. La ceguera de defender el tener la razón sobre la verdad. El Sanedrín se encuentra ante un hecho innegable. Este hombre hace muchas señales. No podrían negar el milagro de Lázaro. Pero en lugar de rendirse ante la evidencia de Jesús, que era el Mesías, su preocupación fue puramente política y egocéntrica. Vendrán los romanos, van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Temían perder su estatus, su comodidad, su cuota de poder. El orgullo humano tiene una capacidad aterradora para torcer la realidad con tal de no admitir un error o perder el control. En un matrimonio puede ser, en los hijos o en compañeros de trabajo. Cuando se nos demuestra con hechos que estamos equivocados, preferimos levantar muros, atacar o armar un complot defensivo antes que humillarnos y decir: tenés la razón, me equivoqué. Porque quien vive obsesionado con proteger su reputación o su cuota de control termina crucificando la verdad. Hoy examinemos nuestras discusiones o tensiones. Si la vida o Dios nos está mostrando un área donde debemos ceder, no busquemos excusas para justificarnos ni culpar a factores externos. Elijamos la honestidad y la humildad por encima del deseo de tener siempre el control o siempre la razón. 2. Dios recicla las malas intenciones para sus propósitos eternos. El sumo sacerdote Caifás, guiado por una fría conveniencia política, lanza una frase calculadora y dice: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 50. El texto aclara que Caifás no dijo esto por sí mismo, sino que, siendo el sumo sacerdote de ese año, profetizó inconscientemente el plan de la redención. Jesús moriría no por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta es una de las verdades más reconfortantes de la Escritura. Dios es el estratega supremo. El enemigo y la gente malintencionada pueden diseñar planes para dañarte, criticarte o cerrarte puertas.
como el Sanedrín con Jesús. Pero Dios tiene la capacidad absoluta de tomar esa misma maldad, reciclarla para convertirla en una bendición o en el trampolín hacia el propósito. Lo que los hombres diseñaron como complot de asesinato, el cielo lo transformó en el diseño de la salvación para todo el mundo. No gastemos el día de hoy angustiados por las intenciones ocultas de otras personas, por las injusticias laborales o por las malas jugadas de nuestro entorno. Descansemos en la soberanía de Dios y digámosle al Señor: Padre, yo sé que lo que otros intentan hacer para mí, tú lo vas a transformar para bien. 3. Retirarse al desierto. El valor de la discreción estratégica. Al enterarse del complot, Jesús tomó una decisión madura. Por tanto, dice el versículo, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Jesús no huyó por cobardía, se retiró porque el reloj del Padre dictaba que aún no era la Pascua. Hay temporadas en la vida donde lo más espiritual y sabio no es salir a pelear todas las batallas, ni hacernos notar ni responder a cada provocación. Hay momentos donde lo correcto es ir al desierto, un tiempo de retiro, de silencio, de guardar el perfil bajo y enfocarse en lo que es verdaderamente importante, como Jesús lo hizo con sus discípulos, porque la discreción y la prudencia son armas de victoria. No tienes que desgastarte exponiéndote a ambientes donde solo buscan destruirte. Aprende a resguardar tu paz. Si el ambiente en tu entorno está cargado de tensión, de chisme, de agresividad en el día, aprende a aplicar la discreción de Jesús. Haz tus tareas con excelencia, evita los focos de conflicto y no alimentes el drama. Más bien busca refugio en la oración silenciosa, en la oración del Espíritu. 4. El peligro de buscar a Dios solo por novedad del momento. El pasaje cierra con la gente que subía a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua y buscaban a Jesús en el templo y se preguntaban: ¿dónde está? ¿No vendrá la fiesta? Mientras tanto, los líderes ya habían dado la orden de que cualquiera que supiese dónde estaba Jesús lo denunciara para que lo puedan arrestar. La atmósfera estaba llena de expectación, pero basada en la curiosidad o en la intriga, no en una verdadera devoción. Es muy fácil buscar a Dios solo por la fiesta, por la emoción del momento o por ver algo nuevo que Él pueda hacer y por mera costumbre religiosa. Dios no busca espectadores curiosos que solo se acercan cuando hay milagros visibles como el de Lázaro. Él busca discípulos que estén dispuestos a seguirle incluso cuando el entorno se vuelva muy hostil y seguirle cueste lo que cueste, incluso apartarse con Él solamente al desierto. Hoy camina con la paz de saber que las intenciones humanas no pueden truncar el mapa que Dios trazó para tu vida. Si enfrentas una oposición o una crítica injusta, no te rebajes a armar estrategias de ataque. Deja tu causa en las manos de Dios, que Él lo va a transformar esos complots, esas injusticias, en propósitos gloriosos. Un abrazo al corazón y que si fue de bendición para ti, también tú seas de bendición para otros. Pasa este devocional.